Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos el día de hoy? Mi nombre es Irulula Barca y estamos con una nueva edición de Reflexiones en Cuarentena. En esta oportunidad tenemos como invitada muy especial a Paloma Sánchez. Ella es psicólogo, además es consteladora familiar. Y bueno, la he invitado para conocer cuál es su opinión sobre todo lo que estamos viviendo hoy en día con este tema de la cuarentena, que ha paralizado el mundo entero y que creo que es algo que ninguno nos imaginamos que podría ocurrir. Entonces, a manera muy personal, creo que tiene mucho que enseñarnos esta experiencia que estamos viviendo. Paloma, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, pues bueno, pues encantada de estar contigo otra vez. A mí ya sabes que me encanta compartir ideas, comprensiones, experiencias. Creo que es fundamental para que, bueno, pues ese hilo conductor que está un poco invisible, pero que está entre cada uno de nosotros, pues que se muestre un poquito más. Entonces yo Gracias. Gracias, Paloma. Sí, pues yo también muy contenta porque creo que las preguntas que yo me hago también son preguntas que todos nos hacemos, ¿no? Creo que todos nos hemos preguntado ¿para qué está sucediendo esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué nos está tratando de enseñar la vida, ¿no? Y pienso que hay un aprendizaje particular, muy personal y también un aprendizaje colectivo desde mi punto de vista. ¿Cómo lo ves tú? Porque seguramente lo has reflexionado. ¿Qué has pensado sobre eso? Mira, yo sinceramente creo que es cierto que esto tiene algo que mostrarnos a todos, pero como en toda experiencia, al final cada uno va a recibir la información que es importante para él, para su vida. No todos estamos, iba a decir, en el camino estamos todos. Ujú. No todos disponemos de las mismas herramientas, no todos tampoco vibramos de la misma manera y no a todos nos interesan las mismas cosas. Claro. Entonces, en función de nuestra educación, de nuestros intereses, de nuestras creencias, de quiénes somos en este proceso, nos va a llegar una información y unos aprendizajes que van a ser distintos en cada caso. Pienso yo que es así. Sí. Eh, en algunos, pues, bueno, el ser humano es como es y al final, pues, por desgracia, tenemos que vivir por situaciones, pasar por situaciones complicadas porque si no, no despertamos. O sea, vivimos, vamos como por nuestro caminito sin mirar a los lados hasta que algo nos sucede, nos coge así y dice, venga, va, despierta. Entonces pienso que esto está sucediendo a nivel mundial porque hay un mensaje realmente a nivel mundial de despierta humanidad, ¿dónde estás? ¿Dónde quieres ir? Eso por Sí. un lado, pero Pero muy interesante eso que estás diciendo de despierta, porque se habla mucho a nivel, digamos, espiritual de los maestros, de que tenemos que despertar, y quizás se ha convertido en una palabra que todos repetimos, pero poco la entendíamos. ¿Cómo es eso que despierta? Pero si yo me paré esta mañana, yo estoy despierto. Entonces, entonces sí, se ha convertido como que hay que despertar, tenemos que despertar y sí, creemos que lo entendemos, pero creo que ahorita estamos viviendo un momento muy particular donde ya todos vamos a empezar a entender de qué se trata eso de despertar, ¿no? Por lo menos yo pienso, y me gustaría escuchar tu opinión sobre eso, que tiene que ver mucho con ese despertar tiene que estar muy relacionado con salir de mi zona de confort, porque para nosotros, pues los humanos, digamos, normales y corrientes, que de repente no somos tan
no vibramos tan alto, todavía no estamos en el nivel de maestría. Para ponerlo como en palabras muy coloquiales, ¿no? Vivimos en eso de que somos como un poco como zombies. Nos paramos, nos levantamos en la mañana, vamos, trabajamos el dinero, tengo que pagar las cuentas. Y entonces, eso de despertar creo que tiene que ver con eso, ¿no? De entender por qué hacemos lo que hacemos, porque sí tiene sentido para nosotros, para nuestro ser interno, para eso que vinimos a hacer a este mundo. Esa rutina que estamos siguiendo tiene sentido con nuestro propósito como seres humanos, y entonces creo que ese despertar tiene que ver con saber dar respuesta a esto, si sí o no estamos como en ese camino hacia nuestro propósito, y también como que muchas veces para entrar en ese camino a nuestro propósito tenemos que salir de esta vida de zombies donde tenemos una rutina muy que seguimos y no nos preguntamos nada, y salir de nuestra zona de confort. Y a veces no lo hacemos porque no es fácil salir de nuestra zona de confort. Entonces, por eso me gustaba mucho cuando tú decías eso de despertar, despierta, porque es como que la vida, si no sales tú por tu cuenta, te saca la fuerza, y ahí sí que nos toca más duro el tema, ¿no? Sí. Mira, es que de hace muchos años ya, bueno, voy a matizar, porque yo siempre hablo, evidentemente tengo unos estudios, yo he estudiado determinadas cosas, una carrera, otros estudios complementarios, pero al final yo todo eso lo que hago es lo paso por mi propia experiencia y es como que lo interiorizo y lo saco al exterior. Entonces, normalmente, gracias a Dios, no todo, pero normalmente de lo que hablo es porque yo lo he vivido, ¿vale? Ujú. Entonces, mm, por ejemplo, esto que dices del propósito, que es para despertar, para que veamos el propósito que tenemos cada uno. Yo pienso que no en todos los casos es así, Ujú. porque no todas las personas eligen o han venido y con vamos, voy a hablar en este lenguaje, pero han venido con un formato para Ujú. llegar a determinado punto. Cada uno hemos venido con unas determinadas características, pues como puede ser a lo mejor físicamente, pues no todo el mundo está dotado de un físico para presentarse a las Olimpiadas, ¿no? Ujú. Con esto no quiero decir nada, simplemente cada persona tiene su importancia y su valor, pero no todo el mundo se va a plantear, ni ahora por esto, ni se lo ha planteado antes, que las cosas que suceden en la vida les pueden ayudar a ver su propósito de vida. Ujú. Eso parto de esa idea. ¿Qué pasa? Que hay determinadas personas que sí, o nos interesa lo espiritual, o nos interesa lo más metafísico, y a lo mejor esas personas sí. Y a lo mejor también es cierto que haya personas de a pie que de pronto esto les da a ver, ¿y qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que quiero yo? Y te digo, esto está ahora como muy generalizado porque lo estamos viviendo todos, pero ¿cuántas veces, cuántos en nuestra vida personal y personas con las que hemos estado conviviendo, amigos, familiares, de pronto o han tenido una enfermedad grave, o una ruina económica, o un problema de pareja, o tantas cosas que pueden suceder en la vida que de pronto hace tú y dices, bueno, a partir de aquí, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué es lo que quiero para mí? Se habla mucho de esto. En el ambiente de crecimiento personal se habla mucho de esto. Pero no siempre, aunque has pasado por un proceso doloroso, te llevas el aprendizaje. Eh, es cierto que todo proceso doloroso, como tú dices, te hace salir de tu zona de confort. Ujú. Todos tenemos la creencia de que todo
bueno, nos han vendido, es que todo lo tenemos seguro. Tenemos que tener seguro la casa. Tenemos que bueno, te casas, ya lo tienes para toda la vida. Un hijo lo tienes para toda la vida. El trabajo para toda la vida. Que si el seguro de dental, que si el seguro de vida, que, o sea, tienes todo eso. Te venden esa imagen y dices, no, no, no. Yo tengo todo seguro. ¿Qué pasa? Que suceden estas cosas y fíjate, al tiempo que estoy hablando, todo esto es de fuera, de aquí, como digo yo, de piel para afuera. Ujú. Todo esto, la casa, ta. Y ya tienes la vida solucionada, pero eso, en momentos como estos, en momentos que cada uno hemos transitado por nuestras vidas, de pronto te das cuenta de que toda esa realidad se cae, desaparece. Es un mundo irreal. Sí. Fíjate que contradictoriamente hablamos sobre bueno, el mundo de la ilusión, de los sueños. No, no. Y además se dice y les decimos a los hijos, venga, anda, deja de soñar y muévete aquí en la tierra. Pero fíjate que todo esto que está sucediendo precisamente nos está mostrando, habéis estado soñando. Pero bueno, te voy a atajar allí porque, bueno, has dicho varias cosas y quiero ir rescatando varias de las cosas que has dicho. Una que me pareció muy importante sobre el propósito, tú dices, no todo el mundo se pregunta y quizás no todo el mundo, para todo el mundo sea importante eso de descubrir lo del propósito. Y ahí quiero acotar algo porque ya como opinión muy personal, quizá vemos esto del propósito como que una cosa así de salvar al mundo, ¿no? Yo por lo menos que interiorizando esto del propósito he llegado a una conclusión muy simple sobre el propósito. Creo que el propósito para todos debería quizá, como un planteamiento, ser felices, ¿sí? Pero en medio de todo eso, ¿qué nos trae esa felicidad? Hacer lo que nos gusta, hacer aquello en lo que somos buenos. Y entonces yo prefiero hablar del propósito como algo muy simple y muy individual, porque esto del éxito también tenemos unas ideas del propósito y del éxito como muy lejanas, entonces cuando tú le dices a una persona, eres exitosa o tienes un propósito, casi nadie te va a decir que sí, porque es que lo ven como que algo, wow, tienes que ser casi que un extraterrestre para tener propósito y ser exitoso. Pero yo de verdad lo veo como algo muy simple, ¿no? O sea, el éxito es algo que es muy particular. Tú quizás no eres una persona ni rica ni famosa y sientes que tienes éxito porque para ti lo importante es la familia y en eso te va muy bien. O simplemente para ti lo importante es hacer lo que te gusta y aunque estás sola haciéndolo y no tienes una gran empresa, amas lo que te gusta. Entonces puedes sentirte exitosa. Y para mí un propósito tiene que ver y es, como digo, algo muy personal, con ser feliz y hacer todo lo que me lleva a ser feliz. Y eso es hacer las cosas que me gustan, para las que soy buena, Yo le digo a la gente cuando se te va el tiempo, que no te enteras de que se te ha ido, dices, wow, se me fue el día. Es porque estás haciendo lo que en verdad te hace feliz y yo siento que allí estamos como encaminaditos, ¿no? Pero sí es cierto que no todo el mundo se hace estas preguntas como tan filosóficas. Otra cosa que decías que me llamó mucho la atención es esto de que los seres humanos tengamos que aprender a través del dolor. Es triste, pero es muy cierto. Casi siempre los grandes aprendizajes vienen a través del dolor por esa dificultad que tenemos de movernos y de evolucionar sin que algo nos empuje. Entonces, quizá ahorita todos estamos como hablando de estas cosas y preguntándonos estas cosas porque estamos viviendo el dolor y, ojo, muchas veces hasta esta proximidad a la muerte o esta posibilidad de la muerte nos obliga como a reflexionar y a replantearnos la vida, ¿no? ¿Qué piensas de ese tema, de esa proximidad? Que puede que no estemos tan próximos, pero sí que nos los planteamos con todo esto que está pasando. Bueno, es cierto que no es habitual que las personas se pregunten,
acerca de la muerte o que sientan muy presente. Es algo que a mí me ha chocado siempre, te lo digo, porque yo desde muy pequeña siempre me he planteado la historia de la muerte. O sea, creo que se ha explicado mal, se ha transmitido mal o erróneamente como algo negativo. Como algo que, bueno, como que hay que alejarlo. Pero si es la cara y la cruz, Claro. la cara y la cruz de la vida. Y no la cruz porque sea la cruz, sino porque son dos caras de la misma moneda. Entonces, hablas con una persona que desde que era muy pequeña se ha planteado el tema de la muerte. Es más, te diré, que yo Ujú. a mi hija desde bien chiquitita siempre le hablaba de la muerte. Porque nunca, o sea, yo siempre la he tenido presente. Porque hoy estás aquí y dentro de un rato puedes no estarlo. Eh, Quizá también es prever algo, ahora estoy pensando yo a la hora de educar a unos hijos, pero bueno, es algo que por narices va a existir. En cada uno de nosotros vamos a pasar por ahí. Igual que cada uno de nosotros pasamos por el nacimiento. Para mí son dos nacimientos, realmente son dos nacimientos. Esa es mi visión. Sí, sí, Ya sí, te por, entiendo. ya por las cosas que he leído, por las sensaciones que he tenido, por las experiencias que gracias a Dios he transitado y que me han hecho tener esta creencia y esta fe también, ¿vale? Sí, porque como buena influencia de Piscis, es que los piscianos tenemos como una gran certeza de que la muerte no existe como tal del espíritu. Entonces yo creo que eso es una ventajita que tenemos a favor para no caer tanto en el pánico, ¿no? Porque, ¿qué pasa con el que no piensa así? Yo comparto la forma de pensar que tú tienes, pero ¿qué pasa con el que cree que la muerte es lo último, ya no hay más nada después? Entonces, quizá entre mucho más en pánico que lo que podríamos entrar nosotros con toda esta situación, ¿no? Dice que te estás anticipando a la charla del jueves. Ah, Pero bueno, te vale. voy a decir una forma que yo lo planteo muchas veces cuando Vale. hablamos de estos temas, y esto es tan sencillo como elegir lo que crees. Vamos a ver, si yo creo que cuando me muera se acaba todo y ya no hay nada, hay un vacío y no pasa nada más, y esa idea no me genera malestar, bueno, perfecto, sigue. Si yo creo que llegamos a la muerte y se genera un malestar en mí ante esa idea y como esa ansiedad y tal, y bueno, si realmente una creencia te está generando un malestar, es tan sencillo como cambiar de creencias. Vale. Yo digo a las personas o que no tienen fe, yo es cierto que mi idea personal acerca de la fe ha tenido una evolución a lo largo de mi vida, pero hay muchas personas, tantas ahora mismo, que iban a las iglesias, que rezan, que incluso siguen en las iglesias a nivel online, ahora están ofreciendo ese servicio también. ¿Y temen la muerte? Yo digo, pero, ¿cómo puede ser esto? Es una idea contradictoria. O sea, tú estás creyendo en Dios y temes la muerte, pero si cuando mueras vas a ir con Él. No lo comprendo bien. Eh, entonces yo siempre planteo a personas creyentes o personas que no creen ante ese miedo a la muerte, digo, vamos a ver, si tú puedes elegir. Digo, yo tengo la suerte, la gran suerte de haber nacido con la creencia de que para mí la muerte va a ser otra O- cosa. otro nacimiento, como lo dijiste antes. Exactamente. Un nacimiento a otro plano diferente que ya a priori desde aquí puedo anticipar que no existe esta limitación.
La Así es. limitación del cuerpo ya no va a existir, ¿vale? De este material, los etéricos seguro que sí, pero de este no. Entonces, yo tengo suerte y para mí, entre comillas, y que nadie se ofenda, creo que es una postura inteligente elegir, creer que tras la muerte va a ser todo maravilloso. Claro, Y claro. realmente ninguno, entre comillas, tenemos testimonio de que más allá de la muerte hay o no hay nada, entre comillas, pues tenemos la libertad de pensar lo que nos dé la gana. Claro. Entonces, ¿por qué vas a elegir un pensamiento limitador ante un pensamiento que te va a liberar y te va a amplificar y te va a potenciar? Ahora, te pregunto, desde mi, tengo una postura, pues, en eso muy, como muy particular, entonces poniéndome en los zapatos de los demás, porque, o sea, que yo también, pues, que para mí eso no me genera miedo, porque creo que hay algo después, pero para ir cerrando, porque la idea es que esto sean capsulitas cortas, ¿qué pasa con la gente que le cuesta hacer, o cómo, muy en sencillas palabras, cómo podemos hacer ese shift? Porque yo no te lo sabría decir porque siempre he pensado y he creído. De hecho, mi padre era ateo. Y yo hice la primera comunión a los 8 años y me encantó. Y yo desde pequeña le decía, mi papá me decía Dios no existe y me daba sus razones válidas para él. Entonces, pero yo le decía Dios sí existe. Y entonces él me decía, bueno, pero si Dios existe, porque hay tanta sufrimiento en el tal, porque hay niños muriéndose de hambre, etcétera. Y yo le decía de pequeña, no lo sé, pero Dios sí existe. Entonces, fue bien interesante en mí porque eso me dejó unas preguntas que me permitieron buscar un camino para entender la espiritualidad y poderle dar respuestas a esas preguntas, ¿no? Pero bueno, eso es un proceso muy personal, pero entiendo que también al haber vivido con un ateo, para algunas personas es bien difícil hacer ese cambio, o sea, tú lo dices como que eliges, ¿cierto? Y en la vida todo es una elección, pienso, pero, pero hay gente que lo tiene tan marcado, el ser religioso, como otros tan marcado el no creer en Dios. Entonces, eh, ¿hay alguna forma, mmm, no sé si sencilla, pero no tan compleja de hacer este cambio? A ver, primero, matizarte que el que creas que la muerte no es el final, no tienes por qué ser religioso. Eso, Vale. porque para mí, hay un concepto de muerte que va más allá de la religión, ¿vale? Que es mucho más grande que la religión en sí misma. Pues, ¿cómo hacerlo? A ver, pues como se hace cualquier otra cosa. A ver, si tú crees, a lo mejor puedes creer que no se te dan bien los idiomas y que no vas a poder, a lo mejor, aprender idiomas. ¿Qué haces? Empiezas, dices, venga, pero yo quiero ver, voy a ver qué personas han podido, cómo han aprendido idiomas, cómo... Y empiezas yo qué sé, el inglés. Empiezas tal y ves que algo se te queda y lees, te informas. O sea, eh, información. Como crear la duda, quizás, ¿sí? Como cuestionarme por un momento, o sea, crear dentro de mí la duda y empezar a ver Efectivamente, otros puntos de vista. lo has concretado ahí bien, en esas dos palabras, tres palabras, crear la duda. O sea, tú lee, infórmate. Hay un montón de casos que yo entiendo, habrá personas que digan, no, no, pero si es que esto se lo inventan. Bueno, lee. También decían que cuando Galileo dijo que la Tierra era redonda, ¿qué hicieron con él? Le condenaron. Y Claro, fíjate, ¿y cuántas veces a lo largo de la historia científica la ciencia ha afirmado una cosa como un tótem, como algo que no se puede mover, como una verdad absoluta, y luego a lo largo de la historia
ha tenido que desdecirse de esto. Así es. Ujú. Entonces, creo que la apertura de pensamiento, el crear la posibilidad, una posibilidad nueva, es crear esa duda, como tú bien dices, de que exista algo diferente a través de lectura, de ver, de leer, De escuchar. conversar, sí. Efectivamente. A través de eso, pues tu mente dice, bueno, pues a lo mejor existe esa posibilidad, ¿vale? Siempre, claro, yo digo a las personas que les limite esa idea. Claro, entiendo, sí. O sea, Las otras también las... el que se sienta bien con sus creencias y eso, no lo atemorice, pues, ¿para qué vas a meterte con eso, no? También es un tema súper interesante, para mí de Sí, los más interesantes que tiene la vida, curiosamente, ¿eh? sí, Porque sí, hablamos sí. de muerte, pero para mí es de los temas más profundos, más amplios, más liberadores el hablar de la muerte. Yo Bueno, sé que para eso te vamos a tener por el canal de experto el día jueves, los que quieran ampliar este tema, que es un tema muy interesante. Paloma, de verdad podríamos pasar horas y horas conversando, pero sí que es importante que sean como espacios cortitos para que la gente nos escuche y no se aburra. No queremos como aburrir a nadie, aunque no creo que se aburran con esta conversación difícil. Pero bueno, muchísimas gracias nuevamente y bueno, esperemos que tengamos otra nueva oportunidad de volver a compartir contigo. Creo que esto le puede servir a mucha gente lo que hemos hablado el día de hoy y bueno, con esa fe y esperanza me despido de ti. Muchas gracias. muchas gracias a ti, de verdad, ya sabes que me encanta estar aquí contigo, con todas las personas que lo vean, que bueno, pues es lo de siempre, compartiendo, yo creo que el mundo se hace diferente. Así Entonces, es. gracias por darme la oportunidad y por dar a tantas personas la oportunidad de pues ampliar esas posibilidades que hay en Vale, su muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paloma. Hasta luego. Nos vemos la próxima entrega.